muy buenos días para todos. El club de revista del día de hoy está a cargo del grupo 2. El título, el tema seleccionado para el día de hoy se titula "Si hay un tiempo establecido para iniciar la tromboprofilaxis en el manejo no operatorio del trauma de abdomen con lesión de víscera sólida". Vamos a empezar con una introducción que va a estar a cargo de la interna de nuestro grupo, la doctora Lina. Sí, vas a hacer. No me alcanza. Bueno, para empezar, quisimos pues como contextualizar, tratando pues como de hablar del trauma, que es considerado como una epidemia y mundial y se considera como la primera causa de mortalidad en los pacientes menores de 45 años y la tercera causa de mortalidad general a nivel mundial. En el mundo, la mayoría de traumas de abdomen son por mecanismo cerrado. Sin embargo, en Colombia se ve pues la diferencia y es que la mayoría de traumas se ve pues es un trauma abierto, generalmente causado por armas cortopunzantes y heridas por arma de fuego. Pero de todas formas sigue siendo un porcentaje importante, pues ocupa casi un 41%. La hemorragia y el choque hipovolémico secundario pues al trauma son los responsables de la mayoría de las muertes y acá pues los órganos más comunes que se lesionan en un trauma cerrado son el hígado y el vaso, ocupando pues el primer lugar con porcentajes muy similares, seguido del riñón. Y con estos es que se ha tratado pues como de hacer el manejo no operatorio consistente pues en medidas de soporte, tratando de evitar como al máximo la indicación pues de llevar a cirugía. También pues para hablar de esto quisimos hablar de los eventos trombóticos asociados al trauma que están relacionados pues con la triada de hipotermia, acidosis y coagulopatía, que se da por la pérdida de ese volumen intravascular que lleva pues a ese estado procoagulante del trauma, y con ello pues tenemos alto riesgo de eventos tromboembólicos, generalmente la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Se tiene una incidencia general de eventos tromboembólicos de 12% en pacientes que no han recibido tromboprofilaxis y un 7% en tromboprofilaxis que recibieron pues tromboprofilaxis mecánica sola, y por eso pues se quiso como indagar más en el uso de la tromboprofilaxis farmacológica, puesto que el TEP tiene pues abarca como un 6% de las muertes en el trauma. Dentro de esto, los factores predisponentes son el estado procoagulante del trauma, el tipo de traumatismo que se da pues, por un score de trauma alto y la asociación de lesiones vasculares, y también el reposo hospitalario prolongado en cama. La motivación para la revisión de este tema fue pues balancear el control de la hemorragia con el control del estado protrombótico, que constituye pues un desafío latente, y el inicio de la tromboprofilaxis farmacológica, que todavía pues no está muy bien dilucidado y sigue siendo como un motivo de discusión. Y lo otro es que la respuesta hipercoagulable es mucho mayor durante las primeras 24 horas después del traumatismo, y eso nos hace pensar que los pacientes se beneficiarían de una tromboprofilaxis temprana, que sería pues la que ocurre en menos de 48 horas. Para la pregunta de investigación, tomamos como población pacientes con manejo no operatorio de las lesiones de víscera sólida en trauma cerrado. La investigación pues va a ser el inicio de la tromboprofilaxis farmacológica temprana, que es el que ocurre en menos de 48 horas. Tomamos como control la tromboprofilaxis tardía por encima de las 48 horas
y el objetivo, los resultados, pues serían las complicaciones que vienen a ser los eventos tromboembólicos, el sangrado, las necesidades transfusionales y finalmente la muerte. La hipótesis alternativa fue el uso de la tromboprofilaxis temprana en el manejo no operatorio del trauma cerrado abdominal disminuye la incidencia de eventos trombóticos sin aumentar complicaciones como sangrado, necesidades transfusionales y la muerte. Para esta revisión, pues usamos PubMed con términos pues relacionados con el trauma cerrado, la tromboprofilaxis y el tiempo de inicio de la tromboprofilaxis. Tomamos ensayos metaanálisis, ensayos clínicos controlados, escritos en los últimos 10 años y el idioma pues que sea inglés y español. Para esto encontramos 14 resultados, de los cuales tomamos 2 estudios que a continuación pues que son estos y a continuación se van a desarrollar. Bueno, el primer artículo que vamos a debatir se titula ¿en qué momento la tromboprofilaxis, en qué momento debería iniciarse la tromboprofilaxis en pacientes con trauma cerrado de abdomen y lesión de víscera sólida que se encuentran bajo tratamiento manejo no operatorio? Este es un estudio de análisis retrospectivo cuyo objetivo fue evaluar la relación entre el momento en que se inicia la tromboprofilaxis en relación con la presencia de complicaciones tanto tromboembólicas y hemorrágicas en el contexto de estos pacientes que reciben un trauma cerrado de abdomen y tienen lesiones de víscera sólida. Los desenlaces principales o primarios a evaluar fueron la tasa de enfermedad tromboembólica venosa y hemorragia después de la tromboprofilaxis. Para este estudio se utilizó o se retroalimentó de una base de datos que es el Programa de Mejoramiento de la Calidad del Trauma del Colegio Estadounidense de Cirujanos. Es una base de datos bastante grande que se retroalimenta de la gran mayoría de hospitales de trauma y que pues confiere pues una base de datos bastante grande. Para este se utilizó el periodo de tiempo del 2013 al 2016 y de la población total que cumplieron los criterios de inclusión fueron un total de 131.915 pacientes, pero después de haber aplicado los criterios de exclusión quedaron 3.233, los cuales se distribuyeron en 3 poblaciones, aquellos con tromboprofilaxis precoz, tromboprofilaxis intermedia y tromboprofilaxis tardía, siendo la mayor población los que la iniciaron antes, tempranamente. Los criterios de inclusión, todos aquellos con trauma cerrado de abdomen, incluyeron las lesiones de vaso, hígado, riñón y páncreas que se sometieron a manejo no operatorio. Y los criterios de exclusión fueron pacientes con lesión cerebral traumática, excluyendo los pacientes con conmoción cerebral, aquellos con fracturas femorales, fractura de pelvis, lesión medular espinal, lesiones penetrantes, también se excluyeron aquellos pacientes que tenían otras lesiones graves, aquellos que utilizaron la escala de severidad ICE y definieron como grave aquellas con una puntuación mayor o igual a 3. Se excluyeron también aquellos que no tenían tromboprofilaxis o aquellos que la recibieron después de 7 días de su ingreso al servicio de urgencia. Y pues también se excluyeron aquellos que estuvieron menos de 48 horas hospitalizados. Importante, las definiciones del estudio. Ellos definieron tromboprofilaxis temprana, aquellos que iniciaron la misma antes de las 48 horas de su ingreso. Tromboprofilaxis intermedia dentro de las 48 horas a las 72 horas y tromboprofilaxis tardía después de las 72 horas, pero antes de los 7 días de su ingreso. Definieron igualmente manejo no quirúrgico, aquellos que recibieron cirugía, aquellos que no recibieron cirugía dentro de las primeras 6 horas de su ingreso. Sangrado, para objetivarlo, lo que hicieron fue definirla como aquellos que recibieron o requirieron transfusión o necesidad de cirugía o angioembolización desde de su ingreso posterior del inicio de la tromboprofilaxis.
y la falla del manejo no operatorio se definió como la necesidad de un procedimiento. Aquellos especifican que puede ser tanto cirugía o angioembolización posterior al inicio de la tromboprofilaxis. Ya con los resultados, esta primera tabla, que es las tablas variables demográficas, pues encontramos que la gran mayoría de estas son variables en las cuales no se encuentran diferencias estadísticamente significativas, lo que habla que es una población que en la mayoría de variables demográficas es una población homogénea. Sin embargo, llama la atención esto, es que en las variables de edad hay diferencias estadísticamente significativas, viéndose que los pacientes más añosos tendrían con más frecuencia a recibir tromboprofilaxis tardía, lo que habla probablemente de un riesgo de sesgo de selección. Igualmente, en esta variable de trastornos coagulopatías, como comorbilidad, estos pacientes también había una diferencia estadísticamente significativa y tendrían a iniciarse la tromboprofilaxis también de manera tardía. En las otras variables no se encontraron diferencias en cuanto a al órgano afectado, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, cuando evaluamos la severidad del trauma, encontramos que sí se encontró una diferencia, sobre todo en los pacientes con lesiones más graves, encontrando que estos tendían a recibir tromboprofilaxis tanto de manera tardía como intermedia, o sea, delante de las 48 horas, lo que también habla probablemente de un sesgo de selección. Y en las variables que hablan de severidad del cuadro al ingreso al servicio de urgencia, encontramos que la gran mayoría de ellas encontramos diferencias estadísticamente significativas en una población muy heterogénea, encontrando que las variables que confieren una mayor severidad al cuadro tendían a recibir tromboprofilaxis también de manera tardía, lo que apoya pues todo esto que he estado diciendo anteriormente sobre un posible riesgo de sesgo de selección. Aquí es importante este apartado de intervención antes del inicio de la tromboprofilaxis. Si es cierto, ellos definieron manejo no operatorio como aquellos que no recibieron cirugía ni angioembolización en las primeras 6 horas. Hay un grupo que recibieron estas intervenciones antes de la tromboprofilaxis, pero después de las 6 horas. E igualmente, importante comentar que aquellos que recibieron angioembolización, por lo general también recibían con mayor frecuencia tromboprofilaxis de manera tardía. Otras variables importantes, aquellos con Glasgow a su ingreso menores, también tendían a recibirlo de manera tardía, aquellos que llevaban con presiones arteriales sistólicas con hipotensión. Igualmente, era más frecuente el suministro de heparinas de bajo peso molecular y el requerimiento de transfusión de aquellos pacientes que requerían transfusión dentro de las primeras horas de su ingreso, también igualmente tendrían a recibir esta tromboprofilaxis después de las 72 horas. Cuando analizamos los desenlaces primarios, todo es un análisis univariado, encontramos que en la gran mayoría de las variables no encontramos diferencias estadísticamente significativas para los tres grupos, grupos de inicio de tromboprofilaxis. No encontraba, pero sí se encontró una diferencia en estos desenlaces que era sangrado posterior al inicio de la tromboprofilaxis. Aquí lo que se encontró que era más frecuente encontrar en aquellos que lo iniciaron de manera temprana, o sea, antes de las 48 horas. Sin embargo, las complicaciones trombóticas como la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar eran más frecuentes en aquellos que la recibían de manera tardía. Importante esto, que la falla en el manejo no operatorio posterior al inicio de la tromboprofilaxis no se encontraron diferencias en lo mismo, ni tampoco en aquellos que recibieron tromboprofilaxis posterior a una angioembolización.
Después de esto se hizo un análisis univariado y multivariado con el fin de determinar aquellas variables que conferían un mayor riesgo y aquellos que se relacionaban de manera independiente con un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas. De estos, encontramos que la variable edad y el sexo masculino tenían un mayor riesgo de padecerla. Igualmente aquellos con cáncer, cuando evaluamos las lesiones por órgano, no encontramos diferencias entre los órganos, salvo aquellos que recibían lesiones pancreáticas, que tenían un mayor riesgo de hacer estas complicaciones tromboembólicas. Y igualmente se encontró una diferencia entre usar heparinas de bajo peso molecular en comparación con heparinas no fraccionadas, encontrando que era mayor el riesgo en aquellos que recibían heparinas no fraccionadas. Aquellos igualmente que se ingresaban con un Glasgow disminuido tenían un mayor riesgo de padecerla, y aquellos con hipotensión. Y muy importante, de estos de los subgrupos de inicio de tromboprofilaxis, el mayor riesgo de padecer complicaciones trombóticas se encontraba en aquellos que la recibían después de 72 horas y llamativamente aquellos que la recibían entre 48 y 72 horas no habían diferencias. Eso en cuanto al análisis univariado. Pero cuando analizamos el análisis multivariado, encontramos que las únicas variables que se relacionan de manera independiente con un mayor riesgo de estas complicaciones son edad avanzada, lesiones pancreáticas severas, el recibir tromboprofilaxis con heparinas no fraccionadas, en una escala de Glasgow disminuida a su ingreso, hipotensión y el inicio tardío de la tromboprofilaxis. Sí, nuevamente recalcando, haciendo énfasis de que el inicio dentro de las 48 a 72 horas no es un factor que se relaciona de manera independiente con el desarrollo de complicaciones tromboembólicas, y el principio por el cual no se recomienda iniciarlo en pacientes con alto riesgo de sangrado. Este es otro desenlace que me pareció importante comentar. Es aquí se evaluó, pues hizo un análisis multivariado de los desenlaces secundarios. Ellos aquí mencionan que el desarrollo de trombosis venosa profunda se encuentra que el inicio tardío, el intermedio y el tardío, que es mayores de 48 horas en adelante, se asocia a un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas, pero de trombosis venosa profunda, qué pena. Pero cuando analizamos el desenlace de embolismo pulmonar, el de iniciar la tromboprofilaxis dentro de las 48 a 72 horas no aumenta el riesgo de embolismo pulmonar, a diferencia de iniciarlo después de las 72 horas. Cuando analizamos las complicaciones referentes al sangrado, también se hizo el análisis univariado y multivariado, y de estos encontramos que las variables que se asocian con un mayor riesgo son el padecer de diabetes mellitus, antecedente de enfermedad cerebrovascular isquémica, el padecer cualquier tipo de lesión esplénica. Aquí llamativo que el padecer de una lesión hepática en el análisis univariado pues se asocia a un menor riesgo de sangrado, y me pareció muy importante comentar esta parte, y es que aquellos en los que se le inició una intervención antes del inicio de la tromboprofilaxis, siendo, pues, puede ser una angioembolización, iniciar posteriormente la tromboprofilaxis no se asoció a un aumento del riesgo de sangrado. Igual el inicio temprano de esta se asocia a un mayor riesgo de sangrado, no siendo así iniciarla dentro de las 48 a 72 horas. Pero al final, después de hacer este análisis,
encontramos que las únicas variables que se asocian de manera independiente con un mayor riesgo de sangrado son padecer de diabetes, cualquier lesión esplénica, padecer una lesión hepática severa, aquí definida como un AIS de 3 a 5, y la tromboprofilaxis de inicio temprano. Ellos también hicieron un análisis multivariado de todas las variables de los desenlaces secundarios respecto al desenlace del fracaso en el manejo no operatorio. Los variables que se asociaron a un mayor riesgo en el fracaso fueron diabetes, cualquier tipo de lesión esplénica e iniciar la tromboprofilaxis de manera temprana. La conclusión de este primer artículo es que el inicio temprano de la tromboprofilaxis se asocia a un menor riesgo de complicaciones tromboembólicas, pero también a un mayor riesgo de sangrado. Por otro lado, la tromboprofilaxis intermedia se asocia a un mayor riesgo de trombosis venosa profunda, pero no de embolismo pulmonar, y no aumenta el riesgo de sangrado. Y teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos concluir que los pacientes con diabetes mellitus, los que padecen de lesiones esplénicas de cualquier grado de severidad, y aquellos que padecen de lesiones hepáticas grado 3 y grado 5, se benefician de tromboprofilaxis intermedia, o sea, de tromboprofilaxis dentro de las 48 a 72 horas, dado que son poblaciones de alto riesgo de sangrado, pero no aumenta el riesgo de embolismo pulmonar. Para la evaluación de la validez interna, encontramos que este es un estudio retrospectivo, lo que dificulta, lo que le confiere una validez limitada. Es una muestra representativa, que es una muestra bastante grande. La distribución de la población, pues en la mayoría de aspectos son homogéneos, pero queda la incertidumbre del riesgo del sesgo de selección por las variables importantes que comenté anteriormente. Y la validez externa es un estudio que es perfectamente aplicable a nuestro medio, porque es una condición bastante frecuente en nuestro medio, y disponemos de tanto el recurso humano como de ayudas diagnósticas para caracterizar adecuadamente un trauma, hacer un manejo no operatorio y disponer pues del tratamiento que se requiere. El segundo estudio se titula si la tromboprofilaxis farmacológica en pacientes con lesiones de víscera sólida es una decisión sólida actualmente. Esto igualmente es un análisis retrospectivo cuyo objetivo principal es evaluar la seguridad y la eficacia de la tromboprofilaxis farmacológica en lesiones de órganos sólidos y manejo no operatorio. Aquí los desenlaces fueron tasa de fallo al manejo no operatorio, el requerimiento de transfusiones de hemocomponentes y la mortalidad tras el inicio de la tromboprofilaxis, y estos son los desenlaces secundarios. Aquí se utilizó igualmente la misma base de datos comentada anteriormente. Se utilizó el periodo de tiempo del 2013 al 2014, pero los criterios de inclusión, bueno, fueron, se limitó a pacientes de 18 años con lesiones de vaso, hígado y riñón. En este caso no se agregaron las lesiones pancreáticas, y que aparte de esto pues recibieron un manejo no operatorio. Aquí fueron 416,000 pacientes, y los criterios de exclusión no fueron pues tan amplios como en el estudio anterior, para la cual se quedó con una población de 36,187 pacientes. Aquí estos se asignaron a 3 grupos: aquellos que la recibieron de manera temprana, tardía, y aquellos que no recibieron tromboprofilaxis. Los criterios de exclusión igualmente fueron TEC grave, lesión medular espinal, que el paciente viniera de un sitio de remisión, los pacientes quemados, lesiones penetrantes, aquellos historias clínicas en las que no faltaran datos sobre la tromboprofilaxis y la presencia de lesiones penetrantes. Igualmente, el manejo no operatorio se definió como en el estudio anterior: aquellos que no recibieron cirugía en este caso solo cirugía, no angioembolización, solo cirugía dentro de las primeras 6 horas. El fracaso al manejo no operatorio se definió como algún procedimiento quirúrgico después de la tromboprofilaxis,
y el sangrado, como igualmente de manera de objetivarlo, el requerimiento de transfusión de glóbulos rojos posterior al inicio de la tromboprofilaxis. Aquí se definió temprana, igualmente menos de 48 horas, tromboprofilaxis tardía por encima de estas mismas y aquella población que no recibió tromboprofilaxis. Las variables demográficas encontramos, a diferencia de la anterior, que la gran mayoría de ellas hay diferencias estadísticamente significativas, lo que habla de una población muy heterogénea. Importante de esto, igualmente, los pacientes más añosos tendían a no recibir tromboprofilaxis, lo que habla también de un probable riesgo de un sesgo de selección. Y los pacientes que tenían lesiones más graves igualmente tendrían a recibirla de manera tardía o no recibirla. De acuerdo a estas otras variables como el mecanismo del trauma, fue más frecuente los accidentes en moto, accidentes de tránsito, pero aún así, pues, poblaciones muy heterogéneas. La distribución por la localización del trauma igualmente, y se encontró también diferencias que era más frecuente utilizar heparinas de bajo peso molecular en comparación a las heparinas no fraccionadas. Ellos hacen también un análisis univariado de los principales desenlaces de estas poblaciones y encontramos que, como importante, no hay diferencias entre los tres grupos cuando evaluamos la falla del manejo no operatorio, cuando evaluamos el requerimiento de transfusión posterior al inicio de la tromboprofilaxis, y tampoco hay diferencias en mortalidad. Pero cuando analizamos estos desenlaces secundarios como estancia hospitalaria y las tasas de complicaciones trombóticas, encontramos que sí hay diferencias. En cuanto a la hospitalización, es más frecuente encontrar que aquellos que recibieron tromboprofilaxis tardía tengan estancias hospitalarias más prolongadas, y es más frecuente las complicaciones trombóticas esperables en aquellos que no reciben la tromboprofilaxis que en aquellos que la reciben de manera tardía, pues hablando después del papel de la tromboprofilaxis en estos desenlaces. Pero ya haciendo el análisis multivariado, encontramos que las complicaciones la trombosis venosa profunda sí se encuentra una diferencia significativa cuando evaluamos tanto el inicio temprano como el inicio tardío en comparación de no recibir la tromboprofilaxis. Aquí se encuentra que independientemente del momento en el que la iniciemos, esto se asocia a un menor riesgo de estas complicaciones. Igualmente, para las complicaciones por embolismo pulmonar, pero sin encontrar diferencias cuando analizamos estos dos desenlaces de manera conjunta. Las otras complicaciones, como requerir transfusiones posterior al inicio de la misma, no se encuentran diferencias cuando analizamos el inicio temprano con el inicio tardío. Igualmente, la falla al manejo no operatorio, cuando la comparamos con no iniciar tromboprofilaxis, encontramos que no hay diferencias ni tampoco hay diferencias en cuanto a mortalidad. Ellos hicieron un análisis multivariado comparando las heparinas de bajo peso molecular y las no fraccionadas. Ellos llegan a la conclusión de que no hay diferencias en cuanto a las complicaciones secundarias por sangrado. No hay diferencias en requerir transfusión posteriormente al inicio de la tromboprofilaxis. No se asocia ninguna de las dos a un mayor riesgo del manejo no operatorio cuando las comparamos, pues, en comparación al grupo de no recibirla. Y tampoco hay diferencias en la mortalidad. Pero sí encontramos diferencias en las complicaciones trombóticas cuando comparamos ya sea la de bajo peso molecular o la no fraccionada en comparación a no recibirla. Igualmente en las tasas de embolismo pulmonar. Y esto es un análisis muy importante
Ellos analizan qué factores, bueno, en cuanto al órgano afectado y a la severidad del cuadro, cuáles lesiones se asocian a un mayor riesgo de fallo. Aquí, como dato importante, la mayoría de lesiones fueron hepáticas, la gran mayoría. Y las lesiones que se asocian a un mayor riesgo de falla en el manejo no operatorio son las lesiones esplénicas, independientemente de la severidad. Y cuando analizamos pues, las lesiones graves, encontramos que independientemente del órgano, una lesión grave se asocia a un mayor riesgo tanto en el manejo no operatorio. Y también igualmente se asocian a una mayor un mayor riesgo de requerir transfusión posterior al inicio de la tromboprofilaxis. Las conclusiones de este artículo es que se encuentra un menor riesgo de complicaciones tromboembólicas en pacientes que reciben tromboprofilaxis en comparación cuando no se recibe. No hubo diferencias en mortalidad en los desenlaces principales, en complicaciones por sangrados o fallas en el manejo no operatorio entre los tres grupos. Se llega a la conclusión de que iniciar la tromboprofilaxis de manera temprana, o sea, antes de las 48 horas, es seguro y confiere un mayor efecto protector, y no hubo pues diferencias en cuanto a las complicaciones de sangrado cuando comparamos la tromboprofilaxis tanto por heparinas no fraccionadas como por las de bajo peso molecular. Igualmente es un estudio retrospectivo, lo que limita pues, la calidad de la evidencia. Es una muestra representativa, una población bastante grande, a diferencia del estudio anterior, es una población muy heterogénea, lo que dificulta pues, también la validez y la calidad de la información, y pues un muy alto riesgo de sesgos por todos los comentarios que hice anteriormente. Pueden haber pues, algunos factores confusores como qué papel cumple la tromboprofilaxis mecánica de pronto en este tipo de pacientes, o de pronto no se evalúan otras causas de TEP en estos pacientes. Y la validez externa es igualmente que la que comenté en el estudio anterior, es una población frecuente, muy similar por el tipo de patología que estamos estudiando, y se dispone pues, de todos los recursos para hacer el manejo no operatorio en este tipo de pacientes. Bueno, de las conclusiones del club de revista. A manera general, el trauma es a pesar de que la gran mayoría de la mortalidad asociada a esta es por choque hemorrágico, este trauma por sí mismo, su respuesta confiere un mayor estado procoagulante con un alto riesgo de complicaciones trombóticas. La hipercoagulabilidad aumenta mayormente tras las 48 horas de trauma, por lo que comentamos anteriormente, y pues por ya estudios anteriores que confirman una transición a un estado procoagulante en ese punto de corte. Dice que pues no es la conclusión del club de revista, pero por lo que comentamos de la epidemiología, pues se debería utilizar profilaxis mecánica pues del momento en que el paciente pues, es abordado. Y la tromboprofilaxis farmacológica pues disminuye la tasa de complicaciones trombóticas, por lo que se acepta la hipótesis alternativa. Ya cuando hablamos de tromboprofilaxis, debemos decir que es segura iniciarla antes de las 48 horas, porque no aumenta el fallo en manejo no operatorio, sangrado o mortalidad, pero haciendo la aclaración en pacientes con bajo riesgo de sangrado. Dice que se prefiere diferir de forma intermedia, o sea, dentro de las 42 a 72 horas la tromboprofilaxis en pacientes con muy alto riesgo de sangrado, que fue lo que comenté anteriormente. Y no se recomienda, pues, en ningún contexto iniciarla después de las 72 horas, porque el riesgo de trombosis es muy alto y no confiere ningún aumento del riesgo de sangrado después de ese tiempo. Muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario, pregunta? Ay, no escucho.
¿Alguien por allá? No hay nadie por acá. Entonces, digamos que un tema de alguna manera controversial. Tenemos muchos pacientes y vienen en aumento los pacientes con trauma cerrado y a quienes les decidimos hacer manejo no operatorio, pero siempre existe la duda, o digamos que la gran preocupación del cirujano y del grupo de manejo es el sangrado, ¿cierto? Porque va a ser el sangrado lo que defina el fracaso del manejo no operatorio y la necesidad de intervención, sea angioembolización o cirugía. Entonces, digamos que la mirada más acuciosa se pone sobre la posibilidad de sangrado y existiendo la posibilidad, por lo que vos lo comentás, de la hipercoagulabilidad, de los eventos trombóticos en los pacientes con trauma, habitualmente no lo consideramos, pues una consideración muchas veces secundaria. Incluso ya hay evidencia de que los pacientes con trauma incluso abierto deberían tener tromboprofilaxis extendida, pero pocas veces lo hacemos. Muy probablemente una de las consideraciones que que podamos tener los cirujanos para no hacerlos es que realmente no evidenciamos tasas elevadas de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda en el seguimiento de los pacientes. Pero los estudios nos los muestran que sí los hay. Entonces es una cosa a tener en cuenta, a perder el miedo, como vos lo planteabas, probablemente después de las 48 horas, o sea, de manera intermedia, 48 a 72 horas en los pacientes con trauma leve, debería iniciarse la tromboprofilaxis y tener la consideración para los pacientes con comorbilidades y traumas severos, como lo mencionaste ahí, por el aumento pues, que puede dar del sangrado o el fracaso del manejo no operatorio. Queda, digamos que le queda a uno la indicación y la duda de tener que hacerlo. Y digamos que ese es el valor del club de revistas. Dentro de la metodología habría que aclarar o revisar un poquito la interpretación del OR. Habitualmente el OR, cuando está menor de 1, nos está hablando de un beneficio o un no riesgo o beneficio pues del tratamiento que se está implantando. Y cuando el OR está mayor de 1 y pues el intervalo de confianza es suficiente, nos está hablando de un riesgo frente a no hacer o no recibir el tratamiento. Entonces, a veces había en la charla, digamos que se confundían ambos conceptos. Digamos que terminaba uno entendiendo qué era lo que querías decir, pero hay que aclararlo bien, hay que saberlo interpretar. Digamos que fue la única, pues digamos que la única recomendación frente a la exposición, pero un tema muy interesante. No sé si hay algún otro comentario.